Me gustaría especialmente darte la bienvenida al hangar secreto. Coge asiento, quédate, ponte cómodo, porque hoy en el hangar secreto te voy a contar una de las historias más fascinantes que aún siguen sin resolver. Si te quedas vas a descubrir el incidente que ocurrió en los Montes Urales, más conocido como el Paso de Dyatlov, donde 9 esquiadores expertos perdieron la vida. Así que quédate, porque como cada domingo aquí en el hangar secreto te voy a contar una de esas historias que nunca vas a olvidar. Ahora que ya te has puesto cómodo, déjame contarte cómo algo inexplicable le ocurrió a 9 esquiadores de fondo en los Montes Urales, más concretamente en la Unión Soviética. Los hechos se sitúan entre la madrugada del 1 y 2 de febrero, más concretamente del año 1959. 9 esquiadores, 2 de ellas mujeres y el resto 7 hombres. Todos ellos eran miembros de la Universidad Técnica Estatal de los Montes Urales y además eran expertos en el esquí de fondo. Como cada año, habían planteado la posibilidad de pasar unos días esquiando en los Montes Urales. De hecho, habían establecido un campamento en la zona de Solat Syagil, que era un lugar que frecuentaban cada vez que realizaban este tipo de excursiones a la montaña con la finalidad de esquiar. Este campamento además recibe a posteriori, después del incidente que se produjo, el nombre de Dyatlov, que fue el nombre del líder del grupo de esquiadores. Pero si yo te puedo estar contando esta historia es en gran medida gracias a que un equipo de rescate del ejército soviético fue en búsqueda de estos cuerpos, y una vez llegaron al lugar lo que encontraron fue increíble. Quédate, porque aquí te lo voy a contar. Pero antes de eso te voy a pedir que si te está gustando el vídeo te suscribas para no perderte ninguno de los vídeos que hay en el canal, y sobre todo apoya nuestro contenido dejando un buen like para saber que te gusta mucho nuestro contenido y sobre todo que quieres que YouTube nos posicione para que podamos llegar a más gente. Ahora sí, déjame contarte qué fue lo que pasó. Exactamente, una vez llegó este equipo de rescate a la zona donde se produjo el incidente, se encontraron los 2 primeros cadáveres que reposaban sobre el suelo al lado justo de los restos de una fogata que parecía haber sido la que había calentado a esos cuerpos hasta que no pudieron resistir más el frío. Tiempo más tarde encontraron en la zona otros 3 cadáveres, pero lo más sorprendente es que en una zona más alejada, más concretamente boscosa, se encontraron 4 cadáveres que parecían estar en pleno estado de descomposición. Y si por si fuese poco el misterio que yo planteaba, que los cadáveres se encontrasen separados entre sí, cuando hicieron el análisis forense encontraron cosas aún más sorprendentes. De los 5 jóvenes a los que se les pudo realizar este análisis forense, se encontró que prácticamente todos ellos tenían signos de hipotermia. Además, uno de ellos tenía completamente roto el cráneo. Todos los demás mostraban prueba evidente de que habían sufrido algún tipo de golpe o una presión extrema aplicado por una gran fuerza. Pero es que además, una de las mujeres a las que se le practicó este análisis forense tenía la lengua cortada, es decir, no había rastros de su lengua. Y el ejército soviético planteó como primera posibilidad que se tratase de una avalancha que había sido la que había arrollado todos esos cuerpos y había generado pues todo el incidente. Pero como en toda historia que siempre guarda misterios, había algunas cuestiones que no quedaban del todo claras, como el ejemplo de que las tiendas de campaña tenían signos evidentes de que habían sido rotas desde el interior, completamente rajadas, y además todos los cuerpos tenían el doble de la radiación típica que debería tener un cuerpo, lo cual es un símbolo evidente de que algo raro había ocurrido allí. Por lo tanto, el comité de investigación decide cerrar durante más de 3 años el lugar de los hechos para poder seguir investigando sobre lo ocurrido a estos cuerpos y para poder realizar las pruebas que concluyesen qué era lo que había ocurrido ahí. Todos estos estudios que se iban realizando dieron lugar a numerosas hipótesis. Algunas de ellas más aceptadas son las siguientes: que este incidente estuviese producido por fenómenos naturales como podían ser vientos muy fuertes o una avalancha producido por el derrumbe de la nieve, que por otro lado hubiese algún criminal por ahí suelto con ganas de cometer algún crimen, o incluso, como surgen en todos estos casos, esas hipótesis un poco más conspiranoicas, como es el ejemplo de el Yeti, una figura mitológica que está muy ligado con esa cultura rusa, o por el contrario, la presencia de extraterrestres en esas altas montañas. Pero bueno, como no estaban conformes del todo con lo que habían observado y con los datos que habían tenido, se crea un comité de investigación nuevo que en el año 2015 situaba como posible causa más favorable
una avalancha que había terminado con los cuerpos y que había desplazado a los otros 4 que habían aparecido en el monte. Y fueron 4 los años que tuvieron que pasar para que en el año 2019 dijesen que no solo podría tratarse de una avalancha lo que le había ocurrido a estos cadáveres, sino que además podría tratarse de unos vientos muy típicos de los montes Urales conocidos como catábricos. Y no fue hasta el año 2021 cuando se planteó una última hipótesis que ha sido la que más aceptada ha estado durante todo este tiempo, y es la avalancha en forma de losa, que es un tipo de avalancha que podría explicar cómo se produjo ese desprendimiento, cómo se produjo todo ese desorden que había en la zona y sobre todo cómo los cuerpos se habían desplazado con la presencia de los vientos catábricos. Así que recogía la posibilidad de que por un lado hubiese una avalancha y que además los vientos fuertes pudiesen generarla. Y eso nos llevaba a otras posibles hipótesis como un bucle sin fin que trataba de explicar qué le había ocurrido a estos cuerpos. Algunas de ellas hablan, por ejemplo, de infrasonidos que fueron los que movieron la montaña generando esta avalancha. Otras, sin embargo, hablaban de las posibles pruebas militares que se estaban realizando en ese momento en los montes Urales. Algunas incluso de experimentos llevados a cabo por la KGB, otras que también fueron bastante comentadas como el caso del desnudo paradójico, que era la posibilidad de que la presencia de tanto frío y esa sensación de hipotermia les hiciese sentir un falso calor que les llevase a desvestirse y terminase acabando con esos cuerpos. Pero como seguía sin explicar todo eso, los signos tan graves que había de golpes y fracturas de cuerpos e incluso ese rasgar que habían hecho desde la tienda de campaña, desde el interior de la tienda de campaña más concretamente, surgieron otras hipótesis todavía más conspiranoicas, como el de que una tribu, más concretamente la tribu Mansi, que habitaba por esa zona, pudiese haber atacado a estos montañeros. Otras incluso la de que fueron confundidos por presos que habían escapado de la cárcel o de los gulags de la zona y que por eso hubiesen acabado con su vida. Otras incluso hablan de que la KGB pudiese estar experimentando con elementos de teletransporte, como se recoge en la película El Paso del Diablo del año 2013, que si te gustaría ampliar sobre la historia que te estoy contando en el Hangar Secreto, te recomiendo que la veas. Lo has oído, ¿verdad? Vale, estoy grabando. Me llamo Holly King. Soy estudiante de psicología en la Universidad de Oregón. En 2008 tuve ocasión de ver un reportaje sobre 30 científicos de élite que se reunieron en la remota zona de los montes Urales, en Rusia. Se lo mencioné a un buen amigo que estudia cine aquí y me dijo que teníamos que rodar una peli. Dices que todos sufrieron una hipotermia grave al mismo tiempo, la misma noche. Pero también se llegó a pensar que pudiesen estar intoxicados por algún tipo de sustancia, como podía ser setas alucinógenas, o incluso que se intoxicasen por humo de los hornillos que llevaban con ellos con la finalidad de poder cocinar. Todas ellas son teorías que se pusieron sobre la mesa y que trataron de dar un poco de luz al posible origen de lo sucedido en este caso en las montañas de los montes Urales, valga la redundancia. La cuestión es que nunca fue esclarecido del todo, y por más que siguen saliendo nuevas hipótesis, nunca nadie ha sido capaz de dar sobre la mesa una hipótesis, o más bien una explicación concreta sobre lo que ocurrió, sobre lo que aconteció aquel día en la Unión Soviética. Desde luego que nosotros lo vemos fascinante, y que no tenga explicación a día de hoy después de toda la tecnología y después de todo lo que se ha podido estudiar este caso, nos parece sorprendente. Pero igual de sorprendente nos parece el apoyo que están dando al canal del Hangar Secreto, y que se hayan quedado con nosotros hasta el final del vídeo nos encanta. Si estás aquí, apóyanos, danos un buen like con la finalidad de que podamos seguir creciendo, de que este vídeo llegue a más personas. Además, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Nosotros te prometemos que aquí te vamos a seguir trayendo, como cada domingo, vídeos, y si surgen cosas entre la semana, pues por supuesto grabaremos más vídeos para que ustedes lo puedan tener. Quédense aquí con nosotros en el Hangar Secreto.